Buenas noches, profe. Vamos a iniciar con la exposición de nuestra infografía. La titulé Cerebro, emoción y problemas. Iniciamos con una frase muy interesante de Curtis Johnson. No podremos superar la crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas. A partir de ahí empezamos a dar respuesta a las tres preguntas. Iniciamos con la primera: ¿cómo aprovechar los hallazgos de la neurociencia para justificar la implementación de metodologías como el design thinking cuando hablamos de innovación? A partir de lo siguiente, la neurociencia nos ha dado pistas de qué cosas funcionan más que otras según el funcionamiento del cerebro. Resulta que nosotros, o el cerebro, procesa lo no previsto. Eso es lo que nosotros llamamos como sorpresa. La sorpresa hace que el cerebro empiece a funcionar. Por eso es que cuando nosotros viajamos, una persona viaja, está en total sentido del asombro y eso permite que el cerebro esté activo y empiece a procesar mucha información que no tenía prevista. A tal punto de que si él encuentra un vacío, empieza a inventar datos, empieza a atar datos, relacionar datos, y eso hace de que a partir de ahí nazca otra información nueva. De ahí nosotros venimos entonces relacionándolo con la metodología de Design Thinking. ¿Por qué? Porque esa metodología genera ideas innovadoras que centran su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales. Generan ideas innovadoras que centran a la solución de necesidades reales del ser humano. Entonces, básicamente, la neurociencia nos permite entender esa estructura maravillosa de nuestro cerebro para poder, para poder relacionar contenidos, cosas que de pronto no sabemos, pero que tenemos una cierta relación con algo que ya hemos vivido, y a partir de ahí empezamos a crear diferentes estrategias, diferentes ideas, y es lo que implementa la innovación. El cerebro es un centro de cálculo de probabilidades, según la neurociencia, que elabora predicciones con los datos del exterior. Como estábamos hablando ahorita, hay datos del exterior que ya se relacionan con lo que tenemos ya adentro, con lo que tenemos aprendido. Y eso hace que se genere un caos. Cuando yo sé algo, pero veo cosas diferentes, es lo que permite que se genere un caos. Ese caos da un paso o es el puente para llegar a innovar en una realidad. Cuando se genera ese caos de algo que yo veo en el exterior, de algo que yo tengo pero que necesito relacionarlo, ese caos abre paso a innovar en la realidad. A partir de ahí, entonces nosotros nos vamos con la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario involucrar la emoción en el aprendizaje? Resulta que el cerebro elimina la información que no utiliza. Esa información que va quedando ahí, que no se va utilizando en su vida diaria, que no vamos retomando y no estamos aplicando, el cerebro va haciendo como una especie de limpieza y simplemente la elimina. La emoción es tan importante porque la emoción hace que nosotros o nuestro cuerpo segregue ciertas sustancias como la aceticolina, dopamina y serotonina. Esas sustancias activan el sistema atencional. Cuando se activa el sistema atencional más la emoción, es los ingredientes perfectos para alcanzar una memoria a largo plazo. Cuando solamente tenemos información, pero no activamos la emoción, esa información, esa clase de información es la que el cerebro va eliminando. Entonces la emoción es tan importante porque alcanza una memoria a largo plazo. Para nosotros poder llegar a esa evolución, para poder nosotros alcanzar, segregar esas tres sustancias antes mencionadas, para poder activar nuestro cerebro atencional, necesitamos empezar por activar algunas estrategias en el aula. Por ejemplo, nos decían en los videos que lo primero que tenemos que hacer nosotros a los estudiantes es fijar un objetivo. Ese objetivo responde a una pregunta: ¿para qué? ¿Para qué voy a aprender eso? ¿En qué lo voy a utilizar en mi vida diaria? ¿En qué lo voy a utilizar para mi vida, para los demás, etcétera? Entonces, cuando trazamos un para qué, el estudiante va a poder relacionar lo que está aprendiendo con su vida cotidiana. Ese objetivo es importantísimo, es lo primordial que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a iniciar a explicar algún contenido. Luego de eso
viene los intereses. Nosotros tenemos que ser muy asertivos con los intereses de los estudiantes. A nosotros identificar el interés del estudiante vamos a poder fomentar una autonomía. Entonces, por ejemplo, nos colocaban una situación de matemáticas. Entonces, no vamos a colocar, como decía el docente, porque siempre tiene que colocar todos los problemas, porque el estudiante no le permitimos al estudiante, según sus intereses, abordar los problemas o los ejercicios que él quiera hacer según sus intereses. Mm, eh, de esta manera nosotros podríamos llegar a involucrar lo que estábamos hablando ahorita, la emoción y la atención. La autonomía en un estudiante es muy importante porque eso desarrolla el pensamiento crítico, desarrolla la capacidad de reflexionar qué es lo que quiere aprender y para qué lo quiere aprender. De esta manera nosotros nos vamos entonces a analizar la tercera pregunta: ¿por qué aprender a identificar problemas y aprender desde la problematización? Hay una frase muy importante que estaba en una de las lecturas que dice en uno de los videos: las más interesantes soluciones provienen de las más interesantes preguntas. Toda situación y toda innovación ha nacido de una necesidad, y esa necesidad podríamos tomarlo como un sinónimo de problema. Entonces están las necesidades humanas. A partir de las necesidades humanas, de estas necesidades humanas, es cuando el hombre ha tenido la gracia de innovar. Estas necesidades humanas nos han permitido innovar. Entonces hemos innovado cuando estamos acá en ropa, ¿sí? Antiguamente no teníamos los vestuarios que tenemos hoy en día. Tenemos una innovación en salud, todo lo que tiene que ver con los eh, descubrimientos médicos eh, que han conllevado a que nosotros tengamos una salud. El transporte es una innovación, aéreo, terrestre, marítimo, etcétera. Todas esas necesidades han hecho de que el hombre innove y tenga esos inventos. La educación no se puede quedar atrás. Obviamente la educación no se puede quedar atrás, pero a uno de los videos decía, la educación está anacrónica, o sea, está en tiempos que no son. Desde hace muchas épocas no hemos innovado en educación y por eso hoy en día es tanta la necesidad de poder traer estrategias diferentes al aula. De esa forma, a partir de esos problemas, de las necesidades de los estudiantes, es cuando el docente diseña actividades, tareas, ejercicios estructurados conscientemente al esfuerzo cognitivo para promover el aprendizaje. A partir de esas situaciones, a partir de estos problemas, es cuando el docente empieza a innovar ciertas estrategias. Es tan importante poder problematizar porque de ahí es donde vienen las grandes soluciones. Esto conlleva a requerir soluciones diferentes, tratando de entender a los estudiantes, lo que estábamos hablando ahorita, cuáles son sus inconvenientes, sus problemas, cómo piensan, cómo interactúan con su vida, con el mundo que los rodea. Esos son los puntos de partida, es decir, esas serían como la identificación de los problemas que tenemos que nosotros llegar a resolver. Esa sería la identificación de problemas. Eso es problematizar. Entonces, la situación no es solamente pensar en una solución, sino la situación es aprender a identificar problemas, aprender a problematizar, para que de ahí vengan grandes soluciones. A partir de esto, nosotros nos damos cuenta de que el cerebro mágicamente es una estructura maravillosa que nos permite a nosotros identificar, planear, llevar diferentes estrategias al aula, poder adquirir despertar ciertas emociones en los estudiantes, etcétera. Y a partir de eso es donde nos damos cuenta que esa especialización de innovación educativa es tan interesante y aporta significativamente al quehacer docente. Muchas gracias, profe. Que tenga una feliz noche.